granos como habichuelas, que van a tener una cara convexa y una cara cóncava. Van a tener una cara convexa y una cara cóncava. La cara convexa va a recibir a los vasos linfáticos y por la cara cóncava va a salir la linfa por otro vaso linfático. Aparte, por la cara cóncava va a ingresar la arteria y la vena de este órgano. ¿Cómo funciona esta serie? Esto funciona así. Por la cara cóncava vienen los vasos aferentes trayendo linfa. Fíjense cómo este ganglio no recibe un solo vaso, sino recibe varios vasos aferentes. Este órgano va a tener en cambio un solo vaso deferente. ¿Sí? Entra mucha linfa por varios vasos y sale por uno. El órgano va a estar cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso y regular que ingresa formando trabéculas. Por debajo de lo que es la cápsula se van a observar nódulos linfáticos primarios y secundarios que van a formar la corteza del ganglio. En la parte media se van a ver pilares formados por linfocitos que van a formar la médula del ganglio. Estoy enseñando esto con mi dedo porque mis marcadores los he dejado en el laboratorio. Fíjense nuevamente. Cápsula, vasos linfáticos, corteza formada por nódulos linfáticos, médula por pilares linfáticos y vasos de saliva. No hay marcadores en el estuche. Hay adentro, pero... Todo acá golpeado. Gracias, señor. Pero no hay el favor que quiero. Entonces, fíjense. Nódulos, pilares. Fíjense otra característica. Viene lo que es la arteria, ingresa por la médula y va a formar un lecho capilar a nivel de la corteza. Y nuevamente van a salir las venas hacia la médula. Gracias a esta vascularización, yo puedo dividir mi corteza en corteza superficial y corteza profunda. Y a nivel de lo que es la corteza profunda, se va a observar lo que es las vénulas poscapilares. Las vénulas poscapilares del ganglio linfático van a tener una característica, como vamos a ver dentro de un momento. Tienen epitelio cúbico simple, también llamado endotelio alto. ¿Y para qué sirve esto? Porque a este nivel se va a ver algo que se llama zona timodependiente. ¿Para qué servía el timo? Maduración de los linfocitos T. Y a esto se refiere porque a este nivel se va a ver salida de linfocitos T al ganglio linfático. ¿Sí? Hasta ahí están bien, ¿verdad? Vamos a ver. Cápsula, corteza, médula. Cápsula, corteza formada por nódulos linfáticos. Cápsula, nódulo linfático, cordones medulares, que les dije como pilares medulares. La linfa entra
y debe de pasar por medio de los nódulos y por medio de los cordones medulares. Y en todo ese trayecto lo que pasa es que esa linfa se coloca en contacto con macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, determinando que si un antígeno llega al ganglio, se determine todo un proceso inflamatorio para destruir el antígeno y la linfa que salga sea una linfa sin antígenos. Esto se logra gracias a la presencia de espacios que existen de lo que es espacios que se observan debajo de la cápsula que va a determinar el seno subcapsular. Espacios que hay entre los nódulos linfáticos que va a formar lo que se llama el seno cortical, y espacios entre los cordones que va a formar el seno medular. ¿Qué son los senos entonces? Espacios que se observan en el ganglio que determinan un flujo de la bilis desde la cara convexa a la cara cóncava. Se llama seno porque seno significa espacio. ¿Vale? Hasta ahí están bien, ¿verdad? Ahora aquí viene la pregunta. Nuevamente, y ya. Lo que les decía, fíjense acá este epitelio cúbico simple a nivel de las vénulas postcapilares. ¿Qué pasará si, por ejemplo, nos ingresa acá una bacteria? Hemos dicho que los vasos linfáticos son sumamente permeables. Nos ingresa una bacteria. La bacteria, al realizar este recorrido, va a estimular a los linfocitos B, determinando células plasmáticas y secreción de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a determinar el proceso de opsonización para determinar que estas bacterias sean fagocitadas, y se va a determinar un proceso de destrucción de la bacteria, de tal manera que la linfa cuando salga no va a tener la bacteria. ¿Qué determina eso? Que en este caso esta infección no se disemine. Pero ¿qué pasa si esta bacteria no es así? Si no, es una bacteria así. Esta de acá no va a ser fácil de eliminar, ¿vale? Vamos a secretar inmunoglobulinas, vamos a intentar fagocitarla, vamos a mandarle linfocitos citotóxicos, vamos a mandarle células natural killer, lo que ustedes quieran, pero esta bacteria no se va a poder eliminar. O peor, ¿qué pasa si aquí lo que ingresa es una célula cancerígena? La célula cancerígena tiene un problema. El problema de la célula cancerígena es que a un principio no se la puede reconocer, por eso los tumores crecen. No se olviden que un antígeno determina una respuesta, y la respuesta que se determine a nivel celular se da cuando estas células no tienen los antígenos de histocompatibilidad humana, sus targets, ¿sí? Pero la célula cancerígena es una célula nuestra. Por lo tanto, en principio no se la reconoce como extraña. Y una vez que ya se la reconoce como extraña, habitualmente la lesión es grande.
Y esta célula no va a ser fácil de eliminar. Entonces, ¿qué creen que hace el ganglio? Porque el ganglio tiene que evitar que eso llegue a la sangre. Imagínense que yo tenga, Dios no quiere, un tumor en mi oreja. Si este tumor de la oreja quiere irse a mi cerebro, mis ganglios retroauriculares van a detenerlo acá. Si no habría ganglios, tengo el cáncer el lunes en la mañana, el lunes en la tarde ya está en mi cerebro. Rapidísimo, porque la circulación es constante. Entonces, ¿qué va a hacer el ganglio? ¿Qué haría Luciana el ganglio? Tal vez va a crecer. ¿Para qué va a crecer? Bueno, sí crece, pero ¿por qué crecerá? A ver, te pongo el ejemplo. Digamos, vos eres super Luciana, ¿sí? Y tienes que proteger a todos estos individuos de acá. Entonces viene alguien por la puerta que ves que es riesgoso, agarras tus poderes y lo matas. ¿Sí? Porque tienes que evitar que pase la puerta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa si viene alguien más poderoso que tú? Muchos más poderosos que tú. ¿Qué vas a hacer para que estos individuos no mueran? Para que no pasen la puerta. No tienes más poderes. Si tuvieras más poderes serías súper Luciana, y eso no hay. Pero lo primero que vas a hacer va a ser pues cerrar la puerta. ¿No te parece lógico? Y después de eso tú te vas a correr con estos individuos. Ya cerró la puerta, corramos todos. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar en la puerta. Porque por algo eres súper Luciana, tienes que arriesgarte. Es lo mismo. Este ganglio lo que hace es a toda costa intentar que estos individuos avancen acá. Comienza a determinarse un proceso inflamatorio sumamente fuerte. Comienzan a pasar gran cantidad de células de defensa, neutrofilos, linfocitos T, células natural killer, a través de las vénulas postcapilares, o sea que ya se da una batalla fuerte. Ya no son solamente las células de mi ganglio, sino que comienzo a llamar más células para que me ayuden. Pese a eso, estos son demasiado fuertes. E igual que Luciana, lo que hace el ganglio es agarrar y cerrar la puerta de salida. Aquí todos morimos, pero este individuo no va a salir de acá. Y si tenemos que morir todos, pues morimos todos, pero la puerta se cierra y nos destruimos aquí. Y es ahí donde el ganglio comienza primero a crecer, a inflamarse. Y hay momentos en los cuales el ganglio, que no puede destruir a estos agentes nocivos, se vuelve enormemente grande y lo que hace es infartarse. El infartarse, ¿qué significa? Que cierra lo que es el vaso linfático de salida. Entonces, por eso cuando uno ve un tumor, ve ganglios grandes, porque esos ganglios se han cerrado como última opción de intentar que el cáncer prolifere. Y lo mismo pasa en Bolivia con algo que se llama tuberculosis. La tuberculosis es una bacteria sumamente resistente que no se la pueden matar fácilmente con nuestros sistemas defensivos, porque es un bacilo, ácido alcohol resistente, o sea que responde muy bien a las enzimas de nuestras células, porque es resistente a lo que es ácido, no importa. ¿Qué es lo que pasa cuando ingresa la tuberculosis? Normalmente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo que hace el cuerpo es controlar a la tuberculosis en su crecimiento y lo que hace es rodear al bacilo formando un granuloma. Como no se lo puede matar, se lo encierra, que se muera ahí o que se quede ahí. En el caso del ganglio, se cierra esto y como el bacilo sigue acá, esto comienza a llenarse de una especie de pus blanquecina, formando algo que se llama escrófula. Entonces uno agarra
Viene aquí el ganglio, uno hace una ecografía, está llena de líquido, pincha eso y sale una pus así blanca horrible. Bueno, eso no importa, eso van a ver en cuarto año en fe. Lo que sí importa es que entiendan. Entran los vasos, se encuentran con nódulos linfáticos en la corteza, con cordones medulares en la media. La linfa va a pasar a través de espacios que van a determinar contacto del antígeno con los cordones y los nódulos, determinando destrucción del antígeno. Si el antígeno no se destruye, se cierra el vaso linfático de salida, haciendo que el antígeno quede atrapado. Fíjense qué interesante es este organito, porque realmente es un organito que nos protege y soluciona un error, entre comillas, no es un error entre comillas de diseño. Tener vasos linfáticos, capilares linfáticos, sumamente permeables en el intersticio para liberar el líquido que queda atrapado, también nos expone a que otras sustancias que están en el intersticio puedan ingresar a la circulación sanguínea. Y aquí los ganglios solucionan eso filtrando la linfa. Por eso cuando hace un examen uno semiológico, siempre busca, al menos cuando uno está comenzando en lo que es la medicina, hacer lo que es palpación de ganglios, porque eso le va a guiar mucho al médico. ¿No sea? Doctor, tengo una pregunta. Después de implantarse el ganglio, ¿vuelve a su tamaño normal o se queda? Porque no sé si le va al caso, pero tengo una amiga que le picó algo en su ganglio y se despertó, se sentaba, se podía palpar y ya le dieron antibióticos inflamantes y demás, y el ganglio sigue inflamado. Habitualmente cuando un ganglio se inflama, se vuelve grande, con desinflamantes, vuelve a su normalidad, ¿sí? Si tú agarras acá, tienes el ganglio con tuberculosis y le das tratamiento para la tuberculosis, el ganglio comienza a disminuir de tamaño, ¿vale? Muchas veces el ganglio se llena de pus, es un problema más que un beneficio, y hay que cortar y sacar la pus, o muchas veces sacar el ganglio cuando no vuelve a su normalidad, ¿sí? En el caso de tu amiga tiene que tener paciencia, porque no te olvides que en el caso de que por muy mala suerte le haya picado algo justo en su ganglio, lo que está aquí adentro, ¿qué es? Es un antígeno de tipo toxina, alergeno, y la respuesta que ha determinado el ganglio, la verdad no sabría decirte si ha determinado una fibrosis o ha determinado líquido o ha determinado solo una inflamación, ¿no? Entonces habría que tener más paciencia a ver si eso desinflama, y si no desinflama, o dejarlo ahí o sacarlo, ¿no? Más para ver, más con fines investigativos, pero porque si no se queda nomás. Si yo saco un ganglio, ¿qué pasa? Estoy anulando también estos vasos, y la linfa, ¿qué hace? Va a seguir su trayecto por otros ganglios linfáticos, ¿verdad? No es un ganglio no es un ganglio en la axila, un ganglio en la oreja, son grupos ganglio nada más. Sí, pero qué mala suerte que justo te piquen en el ganglio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me ha picado una abeja en mi ganglio, no, bien raro. Sí, primera vez que escucho mi vida eso. Fíjense este otro. Este organito que tengo acá, 13 mensajes. Están probando. Hay que silenciar. A ver. Ahora. El vaso es otro órgano linfático secundario. Al ser secundario, ¿qué determina? Determina que también va a tener funciones de tipo defensivo. El vaso va a tener una cápsula gruesa
nada por tejido conectivo denso, que va a ingresar formando trabéculas. Esta cápsula en los animales suele aparte tener músculo liso en gran cantidad. En los humanos tiene músculo liso en poca cantidad. ¿Para qué función, qué pasaba con el músculo? Catherine, ¿cuál era su principal capacidad fisiológica? La contracción. La contracción. Y esto va a ser importante debido a algunas funciones que tiene el vaso. Acá se va a ver una pulpa, como de una fruta, ¿sí? Pulpa, digamos una naranja que ustedes cortan a la mitad, que tiene pulpa, ¿verdad? Y toda esta pulpa se va a llamar pulpa roja. Y al medio, estructuras blancas, que va a ser la pulpa blanca. Como les dije en prácticas, es un concepto anatómico. Se agarró el vaso, parecía una fruta, los anatomistas cortaron, se vio que todo era rojo con puntos blancos, y como parecía una fruta dijeron pulpa blanca, pulpa roja. La pulpa blanca resultó ser acumulación de linfocitos y la pulpa roja acumulación de células linfoides sanguíneas y vasos sanguíneos. Hasta acá pareciera que todo va relativamente bien, un órgano sumamente sencillo. El vaso va a secretar opsoninas, va a secretar propertina, va a secretar ductina, y estas sustancias activan algo que se llama cascada del complemento, que es una cascada química que va a tener función bactericida. O sea, que si nos atacan bacterias, el vaso va a secretar sustancias que van a activar sistemas defensivos que nos van a determinar protegernos contra las bacterias. ¿Vale? El vaso, bueno, aquí tendríamos que ver eso. El vaso entonces va a secretar sustancias que activan el complemento. El vaso va a ser un lugar importante de secreción de inmunoglobulinas. El vaso va a ser un órgano hematopoyético en la edad fetal. El vaso va a ser reservorio de células sanguíneas. El vaso va a ser el lugar donde se da el proceso de hemocateresis, muerte de los glóbulos rojos. El vaso va a ser un depósito, por lo tanto, de hierro. El vaso va a actuar de filtro en lo que es la circulación sanguínea, sobre todo a nivel abdominal. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos seguir mencionando varias funciones. Si bien el vaso se equipara al ganglio en la circulación linfática, el vaso va a tener más funciones que el ganglio. Va a formar sangre en su momento, va a ser reservorio de células sanguíneas. Si hay una hemorragia, esa cápsula que les he dicho que tenía músculo liso se va a contraer, expulsando la sangre que está en reserva. El vaso va a ser depósito de hierro. El vaso va a secretar inmunoglobulinas. El vaso va a activar el complemento, y etcétera, etcétera. Son muchas funciones. Entonces, el vaso es un órgano útil, no es vital.
pero sí es útil cuando yo hablo de funciones hematológicas y funciones inmunológicas. ¿Qué pasará, Janet, si yo saco el vaso? No podría activarse, no podría cumplir las demás funciones y no podría también, como dijo en la edad fetal, No, pero no se va a escapar en la edad fetal, ya de grande. pero ya después. No, después ya no sirve. O sea, en la edad adulta, el vaso ya no cumple función hematopoyética, es en la edad fetal. En el adulto, ¿quién cumple función hematopoyética? La médula ósea. Obviamente vamos a estar más predispuestos a infecciones, sobre todo bacterias. Entonces, si yo saco el vaso, ¿qué harías tú yo? Estás en la motocicleta, te caes, se rompe tu vaso. ¿Qué le harías a ese, no tu vaso, de un paciente? ¿Qué le harías a ese paciente? Para que no se infecte. Sacarlo. Claro, el vaso lo vas a sacar, pero ¿qué harías con ese paciente que ya no tiene vaso? Suministrarle más defensas para las bacterias. Lo vacunas, realizas una inmunidad artificial activa, lo vacunas contra bacterias gram positivas. ¿Sí? Un paciente que nosotros habitualmente programamos una esplenectomía, lo primero que hacemos es agarrar, hacerle cultivos, tratar infecciones si es que hay, y antes de lo que es la extirpación del vaso, lo vacunamos para neumococo, ¿sí? Lo vacunamos para estreptococo, de tal manera que cuando ese paciente ya no tiene vaso, está vacunado y va a disminuir el riesgo de infecciones. Los glóbulos rojos van a buscar otro lado donde morir. Morirán en el hígado, morirán en la médula, ya buscarán su vida, ¿sí? Y ya no tendríamos tampoco esa reserva. ¿Qué pasaría al revés? Si este vaso, en vez de ser de este tamaño, se vuelve de este tamaño. Todas sus funciones van a aumentar. Y una de las funciones que van a aumentar va a ser que va a ser depósito de células sanguíneas. No es lo mismo un depósito del tamaño de un vaso que un depósito del tamaño de un bidón, ¿verdad? ¿Qué pasará si yo pongo en vez de un vaso de reserva, un bidón de reserva? ¿Qué va a pasar con las células en la circulación sanguínea? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a disminuir. Y eso es lo que pasa cuando el vaso crece. ¿Qué pasará, por ejemplo, si un paciente tiene dañado el hígado y al estar dañado el hígado, lo que pasa es que el vaso comienza a crecer? Por lo tanto, sus células sanguíneas están bajas. Le saco el vaso para que sus células sanguíneas vuelvan a subir. ¿Qué haría Giovanni? Aquí es lo que se maneja en criterio médico. Sus células sanguíneas están bajas, pero es un paciente que tiene dañado el hígado. Yo le saco el vaso, suben sus células sanguíneas, pero también, ¿qué es lo que hago? Anulo su sistema inmunológico y ese paciente va a ser más propenso a infecciones. Pues fíjense, no les digo qué es lo que se tiene que hacer, pero básicamente tienen que pensar de esa manera. Para que el vaso cumpla estas funciones, pues la verdad, el decir que tiene pulpa blanca y pulpa roja no ayuda mucho. ¿Se dan cuenta? Tiene pulpa blanca, pulpa roja, es reservorio de células sanguíneas, secreta inmunoglobulinas, sirve de filtro en la sangre, y la verdad, pulpa roja, pulpa blanca no nos sirve para nada, no explica nada de lo que hemos hablado, ¿sí? No, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros estructurar al vaso a base de su circulación sanguínea. A ver, hemocateresis esplénica, lo que les explicaba, y fíjense cómo funciona esto. Ahorita puedo explicar qué bonito. Ingresa lo que es los vasos sanguíneos,
se distribuyen por la cápsula y se van por la trabécula, formando la arteria trabeculada. Hasta acá seguimos en una prolongación de lo que es la cápsula, ¿verdad? Trabécula de la cápsula, arteria trabeculada. Ahí está mi gráfico, Andrés, qué tontería. Bueno, hasta aquí es la trabécula, tenemos aquí, arteria trabeculada. Ingresa el vaso ingresa la arteria al vaso propiamente dicho, hasta aquí es la cápsula, e inmediatamente este vaso que ha ingresado se ve rodeado de linfocitos B, formando una vaina sobre el vaso de linfocitos B, simulando a un folículo linfoide o a un nódulo linfoide. Entonces, esta arteria trabecular que ingresa al vaso forma la arteria centrofolicular. ¿Y qué es lo que pasa con esta arteria centrofolicular? Al unirse, al estar rodeada de células de defensa, cuando salen capilarcitos de esta arteria, estos se presentan a lo que es el folículo linfoide. O sea que apenas ingresa un antígeno al vaso, inmediatamente el vaso comienza a secretar inmunoglobulinas e inmediatamente comienza a determinarse un proceso de inflamación para destruir el antígeno que ha ingresado a la sustancia. Ingresa acá un estreptococo, inmediatamente se secretan inmunoglobulinas del estreptococo, se avisa de un proceso inflamatorio y se secretan opsoninas y tuctinas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa después? Este vaso se subdivide en varios vasos a manera de cerdas de un pincel, formando lo que se llama arterias peniciladas. ¿Por qué? Porque parecen un pincel. Acá, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo que esta sangre que ha ingresado se distribuya por lo que va a ser la pulpa roja. No viene por un solo cordón, sino que se subdivide en varios vasos para que esa sangre se distribuya por mayor cantidad de territorio. Estos van a subdividirse aún más, formando algo que se llama capilares. Pero estos capilares van a tener su vaina y se van a llamar capilares envainados. Esta vaina va a estar formada por macrófagos y linfocitos. O sea, que si ha habido algo por acá que ha logrado pasar, va a llegar acá y si todavía sigue el antígeno, van a intentar destruirlo en los capilares envainados saliendo de las arterias peniciladas. ¿Y por qué? Porque a partir de acá se va a subdividir la circulación del vaso en dos. Se va a ver capilares continuos que va a determinar algo que se llama circulación cerrada. ¿Cómo es un capilar continuo, Fernanda 2? No, pues, ¿cómo es un capilar continuo? ¿Cómo es el endotelio? ¿David? Se olvidan todo, ¿ves? 48 horas es justo su memoria. Gabriela, ¿cómo es un capilar continuo? ¿Cómo son sus células endoteliales? ¿Cómo es su membrana basal?
capilar continuo endotelio con células íntegras bien unidas entre sí, con membrana basal completa. Después de los capilares envainados, se van a pasar esa sangre a un capilar continuo, determinando algo que se llama circulación cerrada. ¿Qué significa eso? Que esa sangre va a continuar su trayecto hacia la vena esplénica y de ahí a la circulación normal. No pasa nada. Toda la sangre que entra en sus capilares pasa por el vaso como si nada. Y se van a ver otros capilares de esta característica, que van a ser capilares sinusoidales. Y estos capilares, si ustedes piensan, si se acuerdan, sabemos que no, van a tener endotelio separado entre sí con membrana basal incompleta. Por lo tanto, estos capilares que forman la circulación abierta va a permitir que las células sanguíneas salgan de la circulación hacia el vaso y ingresen las células del vaso hacia la circulación sanguínea. Entonces esas células sanguíneas salen y al salirse muchas de esas células se quedan en el vaso, y al quedarse, ¿qué determina? Que el vaso sirva como reserva de células. Los glóbulos rojos, cuando quieren volver a la circulación sanguínea, como tienen una membrana débil, se rompen, determinando la hemocateresis o destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ¿dónde estamos? Yo tengo acá lo que es peniciladas, y de ahí voy a tener circulación cerrada y circulación abierta. Cerrada, todo sigue su trayecto. Abierta, las células salen a lo que es la pulpa roja. Aquí sirve el sistema de reserva. Algunas células mueren acá, otras vuelven a la circulación, determinando un intercambio abierto de células y haciendo que el vaso sirva como depósito de células sanguíneas. Fíjense, si yo agarro y veo una microfotografía electrónica, acá tengo este vaso que está lleno de huecos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sinusoide. Y este sinusoide, ¿qué me permite a mí? Me permite el intercambio de células. Si ustedes se fijan aparte de esta microfotografía electrónica, aquí tengo una M. ¿Por qué? Porque a nivel de la pulpa blanca va a haber muchos macrófagos, muchos linfocitos B, muchos linfocitos T y células sanguíneas en general, lo cual significa que aparte de la primer contacto antígeno con mi folículo de la arteria central, mi segundo contacto con lo que es mi vaina de los capilares envainados, si hay algo todavía que está acá metido, va a pasar a la pulpa blanca por los sinusoides y mis macrófagos, mis neutrófilos, mis linfocitos B, mis linfocitos T van a destruir y van a determinar funciones defensivas. Entonces, ya viendo la estructura, si se dan cuenta sobre todo de la vascularización, yo ya puedo explicar las funciones de mi vaso. Lo mismo que el ganglio. Al hablar de lo que es la conformación linfática y mis senos ganglionares, yo puedo justificar su función. Y es la manera como tienen que ver la histología. La estructura determina una función. El fallo en la función habitualmente se asocia a un fallo estructural. ¿Se dan cuenta? Así es más fácil, ¿no?
Circulación abierta, circulación cerrada. Nuevamente, sangre arterial, arteria esplénica, entra al vaso, ramas esplénicas, trabecular, arterias trabeculares, arteria central que forma la pulpa blanca, zona marginal, pulpas rojas, sinusoides esplénicos, vasos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Han entendido hasta ahí, verdad? Bueno. Llegando, acabamos un tema. Tengan buena vacación, pórtense bien, repasen, aunque sea media hora, una hora al día, repasen medicina, no se pueden olvidar de estudiar. Y después, con los libros que les dije en práctica, lean libros que no sean de medicina, amplíen un poco su cabeza y sobre todo descansen. No sé de qué, pero igual descansen. No está pues la Eduardo.